buenas noches. Sean todos y todos bienvenidos a una nueva edición del programa Debate Público. Hoy con el programa número 281 de emisiones. Como todos ustedes saben, o deberían saber, ayer fueron las elecciones presidenciales acá en Chile y ganó el candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast, por un margen bastante amplio. Me parece que sacó alrededor del 58% de los votos y Janet Jara anduvo por el 40 y tantos. Eh, para analizar este giro que hace la política hoy en día en Chile, tenemos invitado a un amigo de la casa, Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Buenas noches a toda la gente del panel. Aquí estamos, bien. Gracias. Gracias por la invitación. Para conversar justamente de este tema, profundizar en cómo llegamos a este escenario. Él nos va a hacer una presentación, primero que nada, en el programa, de más o menos 35, 40 minutos, y enseguida vamos a hacer la ronda de preguntas. Queremos dejarle el espacio a Juan Carlos para que se pueda explayar y pueda profundizar todo lo que estime conveniente en el tema. Nos parece muy importante, evidentemente, la profundización en el tema del análisis, porque hay muchas interrogantes que asoman luego de la elección. Sobre todo un comentario que hace Janet Jara que dice que mientras sea bueno para el país, ella lo apoyaría. Entonces, quedó ahí como un punto suspensivo muy interesante desde mi punto de vista. Eh, bueno, también está el panel habitual de debate público, Marlene Núñez y Nelson Campos. ¿Cómo están, Marlene? Buenas noches. Hola Jaime, muy buenas noches. Muy bienvenido Juan Carlos Hola nuevamente Marlene, ¿qué tal? a este análisis que va a hacer acá y que vamos a comentar nosotros, o por lo menos hacer algunas preguntas, ¿no es cierto? Como siempre. Hola Nelson y muy bienvenida la presencia en línea. Gracias, Marlene. Nelson, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Marlene, Jaime, bienvenido, Juan Carlos. Acá estamos esperando, tratando de entender. Ok, ok. Así es, Buenas, así es. Nelson. Hoy día partimos un poquito más tarde porque hubieron algunos inconvenientes técnicos y de tiempo, pero ya estamos eh, dando la partida al programa y queremos justamente pues, escuchar tu análisis, Juan Carlos. Cada vez que has estado acá nos ha parecido muy interesante, ¿cierto?, los puntos de vista que has planteado y vamos a estar ahí ansiosos de saber qué es lo que nos depara esta elección, este futuro en Chile, si es que cambia algo, si es que no cambia nada, y qué podríamos hacer. O sea, cuáles son las herramientas que tiene el ciudadano común y corriente para poder subsistir luego de este cambio tan... Me parece que no es tan... Un cambio... Un eh, cambio. parece que era esperado. ¿No? Era un cambio esperado, sí, sí. Adelante, por favor, Juan Carlos. Bueno, gracias Jaime, gracias Marlene, Nelson por invitarme a hacer un análisis sobre un acontecimiento tan significativo de la historia reciente política electoral de Chile y también de la historia social de Chile. Para partir, yo quisiera señalar lo siguiente. Hay un filósofo del siglo XVIII, fundador de la sociología contemporánea, Augusto Comte. Augusto Comte siempre decía que para poder tener claridad acerca de lo que estaba ocurriendo en la sociedad contemporánea, en la sociedad que él le tocaba vivir a finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, era practicar lo que él llamaba la higiene mental. ¿Y qué es en qué consiste la higiene mental? Es tratar de aislarse del acontecimiento que se va o de los acontecimientos que se quieren analizar
o los acontecimientos que se quieren interpretar. Porque eso permitía como dejar de tener influencias distintas, diversas, que podían estar afectando la forma de pensar y razonar el acontecimiento. Entonces él decía higiene mental y había que recluirse. Ayer en la tarde, cuando ya los acontecimientos estaban encima y comenzaban a darse los primeros resultados, yo debo confesar que estaba haciendo mi siesta diaria y cuando despertaba eh, tuve presente un cuento de Ralph Bradbury, el escritor de ciencia ficción norteamericano, que se llama El ruido del trueno. Y en el ruido del trueno relata la historia de cazadores que iban hacia el pasado, a la prehistoria, y a cazar dinosaurios. Y tenían que adentrarse por un sendero. Bueno, y el sendero entonces conducía hasta un animal, un dinosaurio en este caso, u otro, que estaba en condiciones ya de muerte natural o muerte accidental, se estaba enterrando en un pantano, por ejemplo. Y por lo tanto ahí el cazador, que era un hombre del siglo XXI, por decirlo, se daba el gusto de dispararle a este animal y este animal moría. Y él se sentía que cazaba ese animal. Y el guía le había advertido de que no se salieran del sendero, porque cualquier cosa que podía producirse podía cambiar el destino. Y yo, con el cuento de Ralph Bradbury en mi cabeza, pensaba que si hubiera ocurrido eso y, y al abrir el computador, porque no encendí la televisión, iba a entrar al CERVEL, iba a ver que la ganadora era Yanehara y no Cass. Porque nadie pisó ninguna mariposa en el pasado. Entonces no se cambió el destino. El destino que parece ser que estuviera prefijado, ¿no? De antemano. Y que no habían condiciones de cambiar ese destino. Desde el día que se hizo la elección de la primera vuelta hasta ayer, todos decía que el ganador era Kass. Pero si uno lo quiere remontar hacia atrás, tenía que ser cierto que después del 23 después del año 23, después del efecto del segundo proceso constitucional, independientemente de que Republicano había perdido en esa ocasión el proyecto, se sostenía por todos los medios y por todos los analistas de que el próximo gobierno iba a ser de derecha. Y iba a ser de la derecha extrema o de la derecha suave. Así se planteaba. Entonces, como que desde el año 23 en adelante, tuvimos la condición de que el destino estaba escrito y que no había ninguna forma de intervenirlo o modificarlo o cambiarlo. Y si uno leía a todos los analistas, de un lado o de otro, de la prensa patronal o no, siempre había un dejo de que era posible que Jara perdiera irremediablemente la segunda vuelta. No había nadie que podía decir que había posibilidades de ganar. Yo creo, y no quiero levantar esto ningún elemento, solamente decir que yo pienso que fui el único que por ahí dijo que podía ganar Jara. Pero si se cumplían ciertos factores de que se interviniera el proceso, Jara podía ganar y evitar que José Antonio Kast, el representante de la extrema derecha, llegara lograra su objetivo de ser candidato, que sea candidato electo. Entonces yo ahí, con esa decepción del resultado, entré en aquel el proceso de higiene mental. Y no quise ver nada, no quise escuchar nada, no quise leer nada, y incluso lo que habíamos comentado con Paul Balder del Clarín, de que yo le iba a hacer
comentarios para que los publicara. Le dije que no lo hiciera porque yo no me sentía, quería aislarme. Y entré de entre las 6:30, 7 en ese proceso, y era las 10:30 de la noche cuando sonó mi teléfono y era Telesur que me convocaba a, a una entrevista para analizar el fenómeno. Y ahí salí de mi ostracismo de higiene mental, por decirlo de alguna forma. Y me hicieron dos preguntas que no vienen al caso de aquí decirlas, pero que tienen que ver con el tema de pinochetismo y de la progresismo, de la derrota del progresismo en América Latina. Bueno, ya les expliqué, etcétera, y entré en el proceso de construir una explicación para hoy día, para el programa de ustedes, de debate público, que ustedes están escuchando ahora. Por lo tanto, se me vino también toda la deformación sociológica que tiene que ver con lo que en su momento se discutió a partir de algunos trabajos de Anthony Giddens acerca de la estructuración de la sociedad. ¿Quién estructura a quién? ¿Quién conforma a quién? Los hombres tienen la capacidad de intervenir, el sujeto tiene la capacidad de intervenir y modificar la estructura, o son la estructura y su devenir las que van modificando el sujeto. Y es un dilema sociológico fuerte en las últimas etapas de la sociología, y incluso Giddens lo plantea en las nuevas reglas de la sociología, determinar o establecer con quién interviene a quién determina a quién condiciona, quién hace el asunto, la estructura o el sujeto, o la subjetividad, como se dice hoy día, ¿no? Entonces, eso también se debe tener presente al momento de analizar lo acontecido ayer. Que no es lo acontecido ayer no es un hecho coyuntural, no es un acontecimiento en sí que no tiene explicaciones. Tiene explicaciones. Y nosotros tenemos que ser capaces de elaborar una explicación que le dé sentido a lo que estamos observando, y no solamente construir una serie de eslóganes, ideas, culpabilidades, responsabilidades, etcétera, para explicar el fenómeno. Y sobre todo, desde una perspectiva crítica que se quiera instalar. Se necesita un pensamiento mucho más sólido al momento de las explicaciones. Tengo la impresión de que el predominio de lo que es el periodismo, con su tendencia a lo inmediato, a sacar una serie de explicaciones rápidas, como que no nos impide entender el fenómeno político, el fenómeno social, el fenómeno histórico acontecido. Y eso nos lleva a tomar también en algunas áreas malas decisiones, malas interpretaciones, equívocos, etc. Por lo tanto, lo que yo quiero plantear es tratar de tener rigurosidad al pensar el fenómeno. Y este fenómeno de la victoria de la ultraderecha, que tiene varios elementos destacables. En primer lugar, fíjense ustedes que desde 1990 a la fecha, la victoria de José Antonio Kast y del Partido Republicano es el primer presidente electo sin contar con una coalición de partidos que potenciara su candidatura. Es decir, es el Partido Republicano que levanta la figura de José Antonio Kast y la lleva a la presidencia.
que se adosan posteriormente el Partido Nacional Libertario y los partidos del Chile Vamos para apoyar esa posibilidad, no es una coalición de partidos. Punto uno, no es una coalición de partidos. Es el partido único, lo digo en términos de un solo partido que organiza una candidatura y la gana. Aunque, claro, algunos dirán, pero que estaba el Partido Social Cristiano. Pero el Partido Social Cristiano, recordemos que era parte del Partido Republicano y que se escinde en un momento determinado. Pero era parte de ello. Fíjense que desde el año 1964, cuando gana la democracia cristiana, con Frey, es que no se lograba que un solo partido fuera el que dirigiera la campaña y ganar el partido. Y ahora va a asumir como presidente electo. Segundo elemento destacable, es el presidente electo mayormente votado por la ciudadanía. Cerca del 59% de los votos. Eso no se había registrado nunca en las elecciones de la democracia posautoritaria, la de la democracia protegida, desde los 90 hasta el 25. Y tampoco se registra hacia atrás. El mayor votación obtenida, ¿cierto?, en una elección había sido la de Eduardo Frei, Montalva. Tengo la duda si Michelle Bachelet, cuando derrota a la candidata Matei, había también sacado iguales guarismos. Pero en todo caso, hoy día se destacaba en los medios, en todas partes, ese punto. Lo cual significa que una cantidad enorme de chilenos, porque con voto obligatorio, 7,5 millones de chilenos votaron por el candidato Kast, que ya es un dato enormemente significativo. El 60% de la población en Chile hoy día votó por Kast, que llega a la moneda con ese asunto, con ese apoyo electoral potente, enorme. Entonces uno se pregunta, ¿eso fue un acto producto de la buena campaña que desarrolló el Partido Republicano para llegar a ese guarismo? ¿Fue la genialidad de los publicistas que condujeron la campaña de Kast? ¿Qué es lo que lo explica? Bueno, yo tengo la idea de que hay causas estructurales y causas coyunturales. Yo que me quiero referir por lo menos a una o dos causas estructurales. Una es que en Chile una cierta sociología ha tratado de mostrarnos que la sociedad chilena es un tipo de sociedad que no es lo que realmente ocurre en ella. Es la sociología política, sobre todo la sociología institucionalizada, nos ha mostrado una sociedad moderna, una sociedad que se ha ido logrando ciertos niveles de materiales de la ciudadanía, etcétera, pero nos muestra una sociedad que oculta algo. Y que lo que oculta y lo que ocultó durante mucho tiempo, hoy día emerge. Recuerdo que en el año 2010, Manuel Antonio Carretón, sociólogo destacado, sacó un libro que se llamó, y se llama, porque todavía anda por ahí dando vuelta, La sociedad post-pinochetista, la sociedad del Bicentenario, y describía la sociedad del Bicentenario como una sociedad profundamente democrática,
moderna, que había dejado atrás los resabios del pinochetismo, del autoritarismo, etcétera. La sociedad post-pinochetista. Y yo recuerdo haber tenido haberle hecho la presentación de ese libro en la Universidad Arci, y yo le discutí que eso no era verdad, que se equivocaba profundamente Manuel Antonio, que la sociedad pinochetista estaba totalmente instalada en la sociedad chilena, en la formación social chilena, y era la sociedad que habían creado los pinochetistas al momento de poner en marcha el padrón de acumulación neoliberal, y que esa era lo que estaba condicionando y esa era la estructura que estaba haciendo posible la emergencia y constitución de los sujetos sociales hoy en día. Y él me respondió diciendo que no, porque ya esas teorías de la estructura económica condicionando el hacer y el quehacer de los hombres ya estaban pasadas de moda y que no eran viejas, etcétera, etcétera. Bueno, yo tengo la impresión, como lo digo en mi libro, el último libro que he publicado, que se llama ¿De qué sirvió, cierto, la revuelta popular del 19 para el movimiento popular? Yo lo digo en las primeras páginas, de que la derrota del proyecto del 4 de septiembre del 22 fue producto de la emergencia y constitución a lo largo de los últimos 50 años de un nuevo sujeto social. Y ese nuevo sujeto social es el ciudadano neoliberal. Y ese nuevo sujeto ciudadano neoliberal es el que de una u otra manera no quiere modificar la estructura económica, social, política, cultural existente en Chile. Y él es el que se opone francamente a todo el proceso de cambio político social en Chile. Y va a estar siempre apoyando a candidatos como Kast. Puede ser Kast o puede ser otro que le prometa la mantención, el status quo de lo existente. Porque en ese status quo y en lo existente, en la base estructural de la sociedad neoliberal chilena, que es el padrón de acumulación neoliberal capitalista, donde ese sujeto se realiza y se siente muy bien. El 60% de los chilenos optaron por esa decisión, no ahora, sino que no, lo optaron ya en el 4 de septiembre del 22, cuando derrotaron y ganó el rechazo. Pero si uno empieza a analizar para atrás, uno puede apreciar que había en Chile lo que yo siempre llamé los electores, los no electores, que eran todos los abstencionistas, pero que no eran abstencionistas como lo suponía y como lo presumía un determinado pensamiento, que decían que esa gente era contraria al sistema político y por eso no votaba y por eso no participaba. No, esa gente se sentía bien porque dentro de las alternativas que competían entre el año 90 y el año 19, las que competía eran formas distintas de gobernar la misma estructura neoliberal. Y por lo tanto, si ganaba A o ganaba B, ese sujeto que no participaba recibía igualmente los beneficios de cualquier tipo de cosas que se realizaban. Maximizaba, como digo yo, las utilidades. Esa es la racionalidad imperante. Es la racionalidad que ayer ganó. Cuando a una persona se le pregunta por qué usted vota por Kast y responde, mire, yo voto por Kast porque Kast va a terminar con las contribuciones que yo pago, porque yo pago contribuciones y esa persona es de La Reina o de cualquiera de esas comunas que pagan contribuciones, esa persona no está pensando de que sus contribuciones contribuyen al fondo municipal financiero que permite que otras comunas más pobres que no tienen esos ingresos puedan sobrevivir, sino que está pensando solo en maximizar su utilidad. Es exactamente
Esa es la racionalidad del sujeto que hoy día votó por Kast. Y esa racionalidad nunca fue modificada, nunca fue alterada, nunca fue intervenida por parte de los gobiernos de la concertación, ni por parte de los gobiernos de la nueva mayoría, menos por los gobiernos de Piñera. O sea, esa estructura se mantuvo y se reprodujo en el tiempo. Y hoy día la gente se pregunta, oh, ¿por qué ganó Kast? Porque Kast justamente representa aquello. Representa lo que no quieren perder, lo que no quieren dejar pasar. Por eso, si uno analiza la votación con claridad, la mayoría de la gente que votó por Kast se ubica en las comunas medias y altas del país, y no necesariamente en las comunas populares, aunque en las comunas populares igualmente sacó muy buena votación. ¿Ah? Eso significa que también al interior del mundo popular la racionalidad neoliberal también se ha instalado. Eso es un tema de larga duración. Por eso digo, esa es la causa estructural que explica la ganancia. Y que no se había visto, y aquí está el elemento central, que esa situación no se había visto amenazada por ninguna acción política colectiva en el pasado, y solamente vino a ser presente esa posibilidad de alterar, modificar, cambiar radicalmente lo existente, fue el estallido. El estallido fue capaz de hacerlo, pero sin embargo, el estallido tuvo un problema. No tuvo ningún grado de conducción política, no fue una cosa heterogénea, múltiple, diversa, pero no tenía una estrategia clara, definida, para dónde queríamos ir. Y cuando se hace la convención, tampoco se tenía claro de qué es lo que se quería como constitución política. Se tenían ideas diversas, pero no se tenía un proyecto, no se tenía un programa, no se tenía claridad acerca de la sociedad que se quería construir. Y todos esos fueron factores que fueron minando la posibilidad y la alza de esta emergencia de este sujeto ciudadano neoliberal que decide rechazar aquello. Y hoy día decide apoyar a Kast. ¿Para qué? Para que ordene el capitalismo interno, que le dé factibilidad y viabilidad de desarrollo. ¿Qué es lo que quiere ese sujeto? Ese sujeto quiere que el capitalismo funcione bien, que las fallas de mercado sean corregidas, pero no le cambien el mercado, no le modifiquen el mercado. Los sujetos que votaron por Kast, y ya está determinado también que la mayoría eran jóvenes, eran jóvenes y adultos mayores, en una heterogeneidad etaria, pero fundamentalmente son jóvenes formados en una idea conservadora de sociedad transmitida por miles de sujetos que han intervenido en la formación y constitución de esos ciudadanos a través de distintos mecanismos, inclusive a través de universidades. Piensen ustedes cuáles son las universidades que en el país que tienen una orientación crítica. ¿Cuáles son las universidades que tienen una orientación crítica? Y encontramos que son muy pocas. La Universidad de Chile tiene un pensamiento crítico en algunas áreas, pero no en todas. La Escuela de Economía, la Facultad de Economía de la Universidad de Chile está llena de edificios legados por la Fundación Lusic. Y ustedes se meten a estudiar los planes y programas, es pura economía neoclásica. Tal vez la Universidad de Chile en el área de la humanidad, de la sociología, tiene algunos profesores que son destacados críticos, pero no la formación de los sujetos que ahí se forman son críticos. Cuando teníamos una universidad crítica como la Universidad Arcis, el Partido Comunista la terminó. Piensen ustedes cómo está la universidad que era crítica en su momento, la Universidad Académico Humanismo Cristiano. Hoy día,
que ha cerrado todas las carreras de sociología, todas las carreras de ciencias sociales y ha reducido la matrícula en todas sus carreras pedagógicas. ¿Por qué? Porque eso genera, de acuerdo a Álvaro Ramis, el rector actual, genera problemas de mantención de la universidad porque los chiquillos son revoltosos. Entonces, cuando uno ve que todo el espectro de la sociedad asume el pensamiento neoliberal, asume el pensamiento neoclásico, asume las concepciones y las visiones del neoliberalismo y lo enseñan en todos lados y lo transmiten, no tengo ninguna duda de que iba a ganar Kast. No hay ninguna posibilidad de que se rompa aquello porque la sociedad es neoliberal y quiere seguir siendo neoliberal. Por lo tanto, esa es una causa estructural. ¿La podemos discutir? Sí, pero ahí está. Yo tengo la impresión de que la causa estructural es que hoy día somos una sociedad neoliberal que tiene un porcentaje indudablemente, como en todas las sociedades, hay un porcentaje de gente que la resiste y la combate. Pero aquí parece ser que la gente que la resiste y la combate son los menos. Y la mayoría son los que sostienen esta sociedad neoliberal. Por esa razón también cabe señalar que el programa de la señora Jara no era profundamente antineoliberal, era la continuidad de los gobiernos neoliberales que hemos tenido desde el año 90 hasta la fecha. Eso dicho por destacados economistas de la plaza. Por lo tanto, no era tampoco una amenaza. No es que se estuviera eligiendo más neoliberalismo o menos neoliberalismo. Se estaba eligiendo neoliberalismo y eso es lo que ganó. Es la misma situación que ocurrió en el 2000 cuando se enfrentó Lagos con Lavín. Exactamente lo mismo. Pero en este caso lo único que... La diferencia es que, y aquí está el dato, la diferencia es que en el año 2000 teníamos 10 años de salida de la dictadura. Hoy día tenemos, en el año 2025, tenemos 35 años de salida de la dictadura. Por lo tanto, cuando uno mira, hay 4 o 5 generaciones formadas dentro de esta cosmovisión neoliberal sin mayores resistencias. Porque durante la dictadura tuvimos una serie de gente que resistió la dictadura, que combatió la dictadura con ideas contrarias a las que se estaban planteando. Sin embargo, todos sabemos que después esas ideas se guardaron debajo de la mesa y se hizo otra cosa, ¿no? Pero había eso. Hoy día no. Hoy día todo es plano. Todo es el mismo discurso, el mismo planteo, las mismas posibilidades para mantener el neoliberalismo. Entonces, esa es la causa estructural. Y también una decisión, y aquí es donde voy a plantear acerca del tema de la decisión de un sujeto, ¿no? El sujeto decide en abril del 2016 quebrar la UDI, irse de la UDI. ¿Y por qué? Porque la UDI no defendía los planteos del general, no defendía la obra de Pinochet. 2016. Y funda un partido. Y funda el partido esa inflexión. Muchas veces nosotros mismos, los analistas, la consideramos menor porque la primera performance electoral de Kast es muy baja, es muy mala. Entonces dijimos, incluso yo debo reconocer que yo mismo dije, esto no tiene destino el Kast como candidato o como posibilidades, porque el pueblo chileno es democrático. Y no, yo ahí en ese planteo me equivoqué, en ese momento, porque no había visto estas nuevas generaciones que van emergiendo del 16 en adelante, para llegar ahora 9 años más tarde, para que Kast se convierta en presidente electo. Entonces también ahí hay que jugarse el plano de la idea de cómo yo, sujeto, puedo intervenir para cambiar la estructura. Y
Kast tuvo la voluntad, tuvo los medios, tuvo la capacidad, tuvo el convencimiento de que había que cambiarlo y lo hizo. Y lo hizo con un partido solo, un partido que a veces tenía todas las oposiciones de toda la gente, pero lo logró. Entonces, esa es una explicación también que tiene que ver cómo el sujeto sabe leer la estructura social, la estructura política, la estructura cultural, ideológica del país. Por eso siempre la izquierda comete un error. El error de la izquierda es decir, es tonto, es muy básico, es nazi, todas las descalificaciones, pero el tipo tuvo capacidad de hacer algo que no se había hecho nunca, de construir un partido para ganar, y ganó. Ahora, cuando nosotros nos preguntamos acerca de las posibilidades de coyunturales, ¿hubo posibilidades de coyuntura para resolver el tema? Sí, hubo. Porque nada está escrito. Los que piensan que la historia está escrita se equivocan. ¿Por qué? Porque entre el día de la elección, de la primera vuelta, y la primera semana de esa, ahí se pudo haber hecho algo. Pero ahí faltó la voluntad de los miembros del comando de Jara de querer evitar que Kass ganara. Y se podría haber hecho lo que yo planteé en su momento, que era la construcción de un gobierno de cohabitación con Parisi. Porque parece ser que los votos de Parisi fueron mayoritariamente también a Jara. Porque Jara creció enormemente entre el 27% que obtuvo en la primera y el 42%, 41% que creció. Fue enorme, pero votos provenientes de dónde? Tal vez de Parisi, porque no había por donde otros para llegar a esa cifra. Por lo tanto, había la posibilidad, nada estaba escrito, faltaba la voluntad política de hacerlo, de evitarlo. ¿Qué es lo que falló también Jara en la coyuntura? De no haber hecho ninguna promesa de campaña concreta, precisa, que fuera directamente hacia los sectores que ella quería conquistar como votantes. No hizo nada. Nunca prometió nada. Pero fíjense ustedes que lo peor de todo, que Kass tampoco prometía, pero decía muchas cosas su vocero. El mundo de ellos decían las cosas que iba a hacer Kass, o respondían las preguntas que se le formulaban de distinta manera. Fue una campaña comunicacional muy buena la que hizo Kass, que permitió, ¿cierto?, llegar a aquel votante que ellos querían asegurarse, que era el sujeto que pensaba racionalmente la política, no emocionalmente como muchos han dicho, no, racionalmente. Mire, les vamos a terminar con la delincuencia, vamos a terminar con los asaltos, vamos a terminar con los portonazos, eso es concreto. Y lo vamos a terminar porque vamos a dotar a las policías de mejores recursos, vamos a entregarle a los agentes municipales recursos, etcétera. Eso también la gente lo ve y lo requiere. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Esto no es una sorpresa, ni tampoco es algo que estaba escrito. Aquí hubo situaciones que no fueron bien leídas. Y lo que no se leyó nunca es que, entre otras cosas, el sujeto neoliberal no es un sujeto que pretenda realizarse en la democracia. Error de todos los ideólogos de la concertación, de la nueva mayoría o de la centroizquierda. Suponer que el sujeto neoliberal es un sujeto que ama la democracia. No, ese sujeto nunca ha amado a la democracia. Porque detesta la política, por lo tanto no puede amar a la democracia como expresión de la política, porque la política le molesta. ¿Por qué quiere un lord protector? ¿Por qué quiere un hombre fuerte? ¿Por qué quiere un hombre como Kass que toma medidas y que va a tomar medidas? Porque así evita la política. La política es la que está hoy día entredicha también. ¿Pero por qué? Porque a un sujeto no le gusta la política. Ese es el punto. Entonces,
El 60% que votó por Kast, ese 7.400.000 votantes, son sujetos que van a seguir votando por la derecha, o por la extrema derecha, o por candidatos de esa naturaleza, porque quieren mantener el sistema que lo hace, comilla, felices a ellos. A ellos. Mientras ellos sean felices individualmente, van a ser y van a seguir votando por la derecha. Que los otros 5 millones que votaron por Jara, ¿cierto? Que son el 40% de la población. Piense que los otros son fachos pobres, ignorantes, estúpidos, como le han dicho, etcétera, es una forma de rebajar al sujeto y no entenderlo. Y sentirse superior frente al otro que ganó. Y eso es un error que no pueden seguir repitiendo porque van a seguir perdiendo. Ahora, alguien me podrá decir, con justa razón para terminar este comentario, que hay 3.200.000 personas que votaron, que no votaron, que votaron nulo o no fueron a votar. Bien, esos son aproximadamente el 27% del padrón electoral global. O sea, siguen siendo minoría. Pero si esa minoría sigue apostando solo a votar en nulo, o dejar el voto en blanco, o no asistir, tampoco vamos a construir nada. La tarea que nos queda a la gente de las izquierdas es construir aquello que no hemos construido, para poder enfrentar no solo a la extrema derecha, y no solo a ese sujeto neoliberal, sino que tener que enfrentar también a la centroizquierda, que también ha sido neoliberal y que sigue siendo neoliberal. Por lo tanto, ayer el neoliberalismo ganó en su totalidad. Sumen ustedes cuánto es 5 millones, 7 millones, son 12 millones y tantos de chilenos que votaron por alguna opción neoliberal. No es que hayan votado por opciones no neoliberales. Los que no votaron son los que fueron decididamente rechazar a los dos tipos de candidatos, ya sea porque eran del partido de la gente o porque seguían alguna instrucción de los partidos de izquierda, etcétera. Pero son la minoría. Seguimos siendo la gran minoría. Una gran minoría de cerca de 3 millones. Pero bueno, ahí hay que hacer una resta. Por eso yo pienso que el candidato, no es que en Chile, y con esto termino, no es que en Chile se haya vuelto más de derecha. Chile siempre ha sido derecha desde el año 73 en adelante. Chile no cambió en el 90. En el 90 Chile siguió siendo dirigido por una concertación de partidos que asume el neoliberalismo como el patrón de desarrollo y de crecimiento del país. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está la extrema? Tal vez la extrema derecha podrá ser si Kast decide terminar, por ejemplo, con la causal, la ley de las causales del aborto, ¿cierto? En ese sentido. Hoy día fue un espectáculo, yo estuve cerca de la Plaza de la Constitución hoy día, y el espectáculo fue muy decidor. Había un grupo de personas que estaba esperando que llegara el presidente electo a saludar al presidente saliente, y era un grupo de evangélicos, de una agrupación Cristo Vive, que estaban todas tomadas de las manos, arrodillados, de rodillas, ¿cierto? Diciendo, Cristo vive, Cristo vive. Eso implica simplemente que Kast canalizó a todos aquellos que nunca habían tenido una representación política, que eran justamente los evangélicos. Los testigos de Jehová, y esto y este otro. ¿Por qué? Porque esa gente no tenía, ni en los candidatos de la Concertación, ni en los candidatos del Chile Vamos y de Renovación Nacional, candidatos que les representaran sus intereses. Hoy día lo tienen en ese sujeto, en un sujeto que supo construir
algo que se llama partido político para competir en elecciones. No como aquellos grafitis que se hacían durante la revuelta, el pueblo avanza sin partidos. El pueblo avanzó a ninguna parte. El pueblo, el otro pueblo, porque aquí vamos a empezar a discutir qué es lo que es el pueblo ciudadano votó por un partido, el Partido Republicano. Ni siquiera votó por una coalición de partidos, votó por un partido republicano. Y obtuvo el 60% de los votos. Eso es un dato que hay que tenerlo presente para hacer análisis serio. No podemos decir que esto es culpa de Boris, que la tiene, o la culpa de esto, de este otro, porque eso de andar buscando culpables no tiene mucho sentido y no llegamos a ninguna parte. Tenemos que entender el fenómeno en su profundidad. Y la profundidad es que somos una sociedad neoliberal, profundamente neoliberal, que ha elegido un presidente profundamente neoliberal y tradicional y reaccionario. Ese es el punto. Eso es lo que yo creo y pienso sobre lo que ocurrió ayer. Luego podremos ver cuáles son las proyecciones de eso, que es distinto. Pero lo que yo quería explicar es por qué ganó José Antonio Kast, porque ganó lo establecido, lo estructural, lo que se ha tenido de desarrollo en los últimos 35 años. Es lo que yo digo, que la gente no quiere cambiar, busca el cambio pequeño. Algunos dijeron en el PNUD que era el cambio gradual. No, yo digo que es el cambio pequeño, el que no te altere tu existencia. Ese es lo que promete Kast, no alterarte la existencia. Y eso la gente se lo aceptó y le dio un voto de confianza muy fuerte del 60% para que le siga manteniendo lo que le ha dado resultado en los últimos 35 años. En los últimos 30 años, que curiosamente se lo dio la socialdemocracia neoliberal, conducida ya sea por la concertación, la nueva mayoría o Piñera. Pero es lo que ocurrió ayer. Gracias. Estaba haciendo. Gracias a ti, Juan Carlos. Mira, hay un punto que es súper interesante, que es verlo desde el punto de vista del Cono Sur. La llegada de Bolsonaro, por ejemplo, a Brasil, la llegada de Milei a Argentina, la llegada hoy día de Kast a Chile, me recuerda un poco los tiempos de la dictadura formal, en que todo el Cono Sur estaba envuelto en gobiernos dictatoriales. Al parecer hay una nueva camada, ¿cierto?, de intereses desde los imperios sobre esta zona, porque, digámoslo, esa oleada de gobiernos militares tenía su propósito, que era establecerse profundamente dentro de los países a los cuales estaba sometiendo. Y hoy día hay una crisis imperial gigante, con lo cual también se requiere tener gobiernos serviles a los imperios. Y el caso de José Antonio Kast y el caso de Milei en Argentina, por lo menos, son evidencias de aquello. Milei ha entregado un montón de recursos naturales hacia Estados Unidos, inclusive oro, propiamente tal, oro. Y mi vaticinio, sin ser pitonizo, ¿cierto?, es que este gobierno lo que va a hacer, va a encontrar que van a haber montones de déficit y se va a endeudar con el Banco, el FMI, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, en fin. Y nos va a llevar a un ciclo de deuda gigantesco para estar sometido ya sea como sea. Es decir, el gobierno que llegue va a estar sometido bajo el tema de repactar deudas como lo hace Argentina, por ejemplo. No es un caso aislado el hecho de pensar que esta especie como de involución política que están sufriendo estos países
se deba justamente también a una responsabilidad de las izquierdas, o de quienes se dicen partidarios de izquierda. Eh, porque, digámoslo, el gobierno de Boric evidentemente ha pavimentado el camino hacia este desenlace. O sea, quien perdió la elección fue Jara, pero uno de los principales responsables de que esa elección se perdiera ha sido este gobierno, el gobierno de Boric, porque ha implementado un montón de políticas afines a la ultraderecha y no afines a la izquierda. Ha estado dando un discurso y luego ha hecho lo contrario a lo cual indica, lo que hace pensar al ciudadano común y corriente en que votando a la izquierda uno no tiene certeza de lo que va a suceder en el futuro, pero votando a la derecha tiene plena certeza de lo que van a hacer. Entonces, por ahí quizás hay un tema también de responsabilidad. Pero quiero dejarle también la palabra a mis compañeros para que puedan hacer algún tipo de preguntas. Está sin el audio, Juan Carlos. Voy a partir con Marlene y enseguida con Nelson. Vale. Voy a leer una pregunta que estaba ahí en el chat. Es decir, una opinión. Buenas noches, dice Pilar Garrido. Tal vez en 4 años el panorama cambie para muchos que hoy apoyaron a Cast, sobre todo los que estarán insatisfechos. No sé si todos seguirán apoyando a Cast, dice ella. Me parece a mí que sin duda va a ser así, porque Cast igual no la va a tener fácil en el sentido de que en el Congreso tampoco tiene absoluta mayoría. Entonces, a menos que de verdad cumpla con lo que dijo de gobernar por decreto y transformarse en una especie de dictador, ¿no es cierto? Eh, si recurre a eso, igual va a haber bastante descontento. Si no recurre a eso, le va a pasar un poco lo que pasó con Boric, ¿no es cierto? Que sus proyectos no son acogidos o son rechazados o no tienen las mayorías como para poder. Entonces, no es tan sencillo. Y debido a eso, y como a mí me parece que cada cosa prácticamente que se pueda especular en este rato tiene algo de razón, ¿no es cierto? Porque el análisis que hace Juan Carlos, obviamente, y está centrado dentro del análisis que está, incluso el material que ha escrito libros, Juan Carlos, ¿no es cierto? Con la opinión del sujeto neoliberal y lo que estuvo acá dando un consejo, una opinión de cómo podía ser Jara en este último tramo, ¿no es cierto?, para ganar la segunda vuelta, con eso de considerar tener en su gobierno, hacer una coalición amplia con el Partido de la Gente, con París y en fin, todo eso. Nosotros estuvimos acá, estuvo acá Juan Carlos contándonos eso. Yo creo que todos los análisis, lo que dice Jaime también, porque esto, por ejemplo, ahora acabo de ver un minuto antes de que entráramos al programa, que al parecer Donald Trump ya declaró, no sé si se la está rogando o no, de que había ganado acá en Chile el candidato que ellos habían apoyado. ¿Ya? Yo me pregunto también, bueno, ¿cómo apoyó? ¿De qué manera apoyó dinero? Ahí habría que ver también. Eso todavía para nosotros está oscuro. Probablemente más adelante podamos saber quién apoyó con dinero, ¿no es cierto?, en la campaña de Cast. En fin, entonces cada teoría, y por supuesto que el gobierno de Boric tuvo harto que ver en la elección de él, porque finalmente la definición fue así. De nuevo, Kast más la candidata que estuvo, digamos, en la misma coalición, o en la coalición o estuvo dentro del gobierno de Boric, que antes también estuvo Kast y Boric, ¿no es cierto? Que ganó el Kast en la primera vuelta y después Boric en ese momento venía saliendo de los procesos constitucionales y todo eso, y, y el pueblo igual prefirió a Boric. Entonces tampoco es tan así que de que el neoliberalismo presente o el capitalismo, en fin, el querer
Porque como el pobre no se le va a achacar eso de intentar, del capital, de querer ser capitalista o querer ser por lo menos eh, estar presente en el tener el poder adquisitivo, ¿no? Porque parece ser que el sujeto este que está votando y que el 50% que no votaba y que está votando, de eso se trata. Más que ser completamente culturalmente un neoliberal, es una persona que quiere tener el poder adquisitivo para mínimo sobrevivir, y no solo para sobrevivir, para vivir un poco mejor, ¿no? De lo que comúnmente se nos deja vivir, porque ahí es una problemática grande. Yo creo que Kast ahora era porque no había otro candidato. Si hubiera, ¿me entiendes? O sea, ganó Janet Jara, creo que fue bastante buena candidata, a pesar de que no nos estaba proponiendo algo diferente al neoliberalismo. Si está jugando, ellos están jugando hace rato dentro del modelo capitalista y neoliberal, ¿no es cierto? Eso lo sabemos. Y sabemos también que la izquierda más es que se puede llamar izquierda porque es anticapitalista, ¿no es cierto? Antineoliberal y socialista, en algunos casos, ¿no es cierto? Pueden haber otras variantes, pero mayoritariamente socialista, no tiene representatividad y su responsabilidad está en no haberse unido en todos estos años, porque hace rato ya que no tiene representatividad. El no saber unirse en lo que tiene en común para poder tener representatividad. O por otro lado, si no quiere el Congreso, si no quiere tener ese tipo de responsabilidad, tampoco lo busca en el terreno. Es decir, si el discurso ya no sirve, estamos claros. Es decir, si se quiere provocar un cambio de ahora para adelante, me parece que tiene que ser que si se va a hacer un partido, ese partido tiene que estar involucrado en los territorios, tiene que estar involucrado con la gente. Saber leer qué es lo que la gente, por último preguntar qué es lo que la gente quiere, porque tampoco me parece a mí que vamos a ir como, o sea, que se va a ir como la derecha, ¿no es cierto? Que va a ir al cliente, a tener clientes ahí. No, se trata de inventar una manera de llegar, y creo que la mejor manera de llegar es escuchar. Si por eso no hay, y no hay, ahí también hay una responsabilidad grande. Esa derecha, perdón, esa izquierda que no tiene representatividad en este momento llamó a no votar, llamó al voto nulo o al blanco, ¿ya? Si suman todas ese porcentaje, también es una minoría. Y aunque se sumar, yo no sé si, por lo menos al sumar los nulos, los blancos, y sumarle a los votos que obtuvo Janet Jara, aún así no gana. Aún así no habría ganado. Entonces tampoco fueron incidencia para que Jara perdiera, por ejemplo. ¿Ya? Pero no son capaces de hacer algo con eso. Una crítica moral, ¿no es cierto? No es suficiente en este rato, porque no hay que desconocer, como dice Juan Carlos, el sujeto que hay, ¿ya? Y sobre todo el que va a votar, porque puede que Garretón haya tenido razón en lo que escribió en su libro, pero Garretón no se metió a las poblaciones para escribir ese libro, me parece a mí. ¿Te fijas? Sí hay una cantidad de gente que sí cambió, evolucionó, ¿ya? Y somos los que estamos bregando para un cambio estructural, ¿ya? Pero la mayoría de la gente aún está en las poblaciones, y esa persona lo que quiere, no sé yo qué tan culturalmente neoliberal sea, pero sí quiere parte de la torta, quiere estar cómodo, ¿no es cierto? Quiere tener trabajo y quiere tener un sueldo que le alcance por lo menos para alimentar una familia, para vestirla y para divertirse un poco, ¿ya? Porque ese es el nivel de que nos tienen acá en este país a la mayoría de la gente, nos tienen empobrecidos. En este momento clase ya no prácticamente está, mucha gente que estaba en clase media se perjudicó enormemente de los 50 años a la fecha por la imposición del modelo neoliberal. Entonces, económicamente al menos yo veo en Plan de Viña, por ejemplo, casas, es decir, hay hijos que también son universitarios de familias que eran acomodadas y que ahora no pueden sostener el patrimonio que heredaron siquiera. Es decir, hay un montón de cosas que han sucedido en todo este tiempo a causa de los estragos que ha hecho el modelo, porque me parece a mí que
aquí no hay solo impuesto un modelo económico, aquí también hay impuesta la cultura del aprovecharse del otro, la cultura del oprimir al otro. Y por eso cala tan hondo el fascismo y por eso cala tan hondo el odiar al otro, digamos. Es tan fácil lograr eso, ¿no? O sea, generar movimiento ahí o generar efervescencia ahí, porque me parece a mí que es más que el modelo económico, es el modelo oligárquico, opresor, es el que funciona junto con el modelo económico que se nos impone, porque no se deja, es decir, hay dos o tres Chiles, no se deja que la población masiva tenga un buen pasar, por así decirlo, ¿ya? No se deja y siempre hay que estar, esa población tiene que estar peleando por las migajas y esa población es parte de la población que no votaba y que ahora está votando y eso es lo que exige. O sea, exige poder vivir, exige poder tener una pega y vivir tranquila. Básicamente eso es, y no entiende, si no le preocupa la política es porque no entiende que esa cuestión es política, no entiende que es la política la que tiene la situación que tiene también, junto con el modelo, ¿no es cierto? Porque la política ha sido parte y ha sido succionada por el modelo. La política se supone que tiene que ser no para servir a la empresa o a la economía, ¿no es cierto? La política es para servir al pueblo o a los pueblos. Entonces ahí está súper cambiado y ahí, en fin. Ahora, lo que a mí me gustaría preguntarle a Juan Carlos es eso justamente, pues, ¿qué se podría hacer? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué podríamos proyectar? Pues sabemos que tenemos que unirlo, sabemos que o sea, mantenernos solo en la crítica nos sirve, es decir, mantenernos solo en un discurso nos sirve. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Porque yo creo que hay dos cosas. La, mm, los que estaban en el gobierno, es decir, los que tienen representatividad en el gobierno, se van a querer reorganizar, ¿no es cierto? Pero eso se va a juntar lo que no tiene representatividad con eso. Yo creo que no. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo le hacemos? Porque no vamos a hacer, si no nos juntamos esas dos partes, me parece a mí, difícilmente vamos a hacer mayoría si es que queremos la solución por ahí vía Congreso, vía institución. Eso, por ahí está si puede conversar de su opinión respecto a las salidas de este momento. Gracias, Marlene. Nelson, por favor, adelante. Voy a decir algunas barbaridades con todo el respeto de nuestro distinguido invitado y ustedes y los que nos escuchan. Yo, desde que lo leí también, desde que escuché a Juan Carlos, que fue después de la derrota en septiembre, de hablar del sujeto, eh, no del modelo, sino que el sujeto neoliberal, me hace mucho sentido lo que está pasando. Yo creo que mientras la izquierda siga centrando el debate en los ideales de la izquierda, en los, en los antiguos, que no lo desconozco de la importancia, pero por ejemplo, desde la izquierda tradicional y de la clase obrera, no le damos al pie con bola a esta cosa. Eh, esa gente que se describe como la gente de clase media, baja, que no le alcanza para, eh, para sobrevivir, es la gente que no quiere que le muevan una perilla del cuento, que de alguna forma asume las colusiones, asume el que los exploten, que le quiten beneficio, pero que no le muevan el cuento.
no quiere revoluciones, no quiere desorden, y ese discurso ha sido inteligentemente planteado por la derecha en todas las plataformas en que dispone, que son hartas. Eso es lo que yo creo, o sea, eh, se trabajó mucho tiempo, y lo planteé en un programa anterior, eh, con gente que fue a las poblaciones a decir la nueva buena de la derecha. Eh, y mientras tanto la izquierda seguía en su discurso eh, de, de Marx, de la moral, de la ética, de la izquierda. Ellos trabajaban en las poblaciones eh, diciéndole a la gente que la forma de sobrevivir es ser, transformarse en seres, eh, no es transformarse en seres, es ser eh, parte de un clientelismo político. Y yo lo puse como ejemplo en Viña del Mar, la señora que dejó un hoyo económico profundo, habría seguido saliendo si la ley no se lo, si la ley que la ley no se lo permitió. Y eso porque ella llenaba la junta de vecinos con camisetas de deporte, qué sé yo, con tortas para la junta de vecinos, para los centros madres. Un clientelismo político, que yo creo que está asociado a este sujeto neoliberal, eh, porque es la forma en que durante mucho tiempo yo siento que se trabajó con las poblaciones mientras la izquierda las abandonó. Las abandonó en un discurso, como tú decías, am, y que yo de repente lo uso, si leyeran mis Twitter, me echarían del programa. eh, un discurso de, de tratarlos mal, de no reconocer que el trabajo que hizo la derecha en las poblaciones es, es un trabajo de joyería y que fue de muchos años. Y que a través de sus dirigentes, a través de los centros de formación, de estos centros de estudios que tienen, no sé cuál es la forma, pero si bien el modelo por arriba daba estas cosas de premio y de gánate la lotería y de la meritocracia cuando uno de abajo salía y lo ensalzaban y decían, ve que se pueden, ve que se pueden, ve que se puede, mientras la prensa decía eso, el clientelismo que se formó en este país, que es súper contradictorio, porque nos dicen que la gente de izquierda quiere todo gratis y no es así. O sea, y de hecho la gente que no es ni de izquierda ni de derecha, la gente sí finalmente quiere que le entreguen todo y eso complica el generar una conciencia de clase o en generar un cambio o que nos demos cuenta de que estamos atrapados en este modelo y que mientras no hagamos lo que decía un poco eh, Marlene de reconectarnos desde abajo en un proceso largo, eh, como lo hicieron ellos, revirtiendo ese proceso. eh, no, yo no tengo, creo, no tengo la respuesta ni la esperanza de que esto se pueda revertir fácilmente, porque el sistema siempre ha sido el mismo, la oligarquía que es la que maneja los hilos en este país, que ni siquiera responde a intereses nacionales, sino que responde a intereses transnacionales. Siempre le presta 4 años del gobierno a un progresista de izquierda y después se los presta a uno de derecha, pero siempre que no se salgan del marco que ellos dicen. Se puede hacer todos los cambios que quieras, pero no te pases de acá.
y cuando se pasan de ahí, vienen toda la denostación y todo el ataque de artillería periodística que hacen para evitar que a alguien se le ocurra pasarse un poquito más allá del permiso que le dieron para gobernar un país. Entonces, el sujeto neoliberal que nosotros llamamos de repente facho pobre o aneuronal o que y lo descalificamos, es alguien que nosotros tenemos que reconocer que existe. Y entonces las estrategias para revertir ese proceso es mi gran pregunta para ti, Juan Carlos. Yo creo que es harta complicada, pero yo siento que es eso. O sea, nosotros nos damos vuelta en la teoría y en el discurso, y mientras los otros trabajaban con la gente y ahí nos pillaron. Pero tenían más preparación no preparación de contenido o de inteligencia, sino que tenían más preparación en la idea que querían y en el trabajo que hicieron, porque además tenían mucha plata para hacerlo. Juan Carlos, por favor, adelante. Estás sin audio. Déjame ver si te puedo conectar el audio de acá. Déjame sacar. Ahí sí. No, ¿Ahora? ¿Me escuchas? ahí sí, ahí sí. Ya, ok. Bueno, interesante todas las intervenciones. Voy a partir con la primera de Jaime para terminar con la de Nelson, que es bastante más complicada que la que planteó Jaime. Si uno revisa, por ejemplo, el triunfo de Bolsonaro en Brasil, después de una seguidilla de gobiernos progresistas representado por Lula, los dos gobiernos primero de Lula y posteriormente por Dilma, uno dice, bueno, ¿cómo se explica que Bolsonaro, un agente total y completo de la dictadura militar brasileña, que había incluso participado en torturas, y si no me equivoco, también había torturado o había estado cerca, ¿no?, a la tortura de Dilma, etcétera, llegaba a convertirse en presidente? ¿Por qué? Entonces, cuando uno hace el análisis de la candidatura de Bolsonaro y a qué sectores terminaron votando por Bolsonaro, uno descubre lo siguiente. Descubre que en Brasil el electorado mucho mayor que acá, siempre había un bolsón de abstencionistas muy alto, pero que no se notaba porque las cifras en Brasil eran 50, 60 millones de votantes frente a otros no votantes que eran más o menos 40 o 30. Entonces yo me puse a investigar y a leer todo lo que tenía que ver con el votante de Bolsonaro. ¿Y sabes lo que fui descubriendo, estimado? Que eran personas que habían estado con la dictadura, con los distintos generales de la dictadura brasileña, que eran sectores muy fuertemente vinculados con los grupos evangélicos, que existen numerosos en Brasil, de carácter muy conservador, etcétera, y así uno comienza a darse cuenta de que la incorporación de ese votante al momento de aparecer Bolsonaro fue lo que le permitió el triunfo. ¿Capta? Entonces, si uno analiza acá el voto de Kass y lo va siguiendo en el tiempo, descubre también que Kass va a recibir votos de aquellos grupos evangélicos muy conservadores, de nuevas iglesias que se han constituido en los barrios populares, que son los primeros en captar y atraer
y capturar, por decirlo así, a los sectores populares, creyentes, ¿cierto? Y los transforman en agentes evangélicos o agentes religiosos que van distribuyéndose y van constituyendo iglesias en distintos lugares. Entonces, ese es un voto muy fuerte de Kass. Y esos grupos no tenían representación y eran contrarios a todas las concepciones de las identidades, como, ¿cierto?, el matrimonio igualitario, o si tú quieres, la diversidad sexual, o el aborto, etcétera. Entonces, esa gente que el mejor agente de la derecha no fue, como dice Nelson, el trabajo territorial de la derecha, sino fue fundamentalmente un grupo de personas que trabajaban en una cierta concepción de las cosas que encontraron en un sujeto como Kass y en el Partido Republicano y en el Partido Social Cristiano aquellos referentes que ni la concertación de partidos por la democracia le ofrecía. Entonces ahí eso explica, por ejemplo, el ascenso de Bolsonaro y también explica la caída de Bolsonaro porque justamente muchos de esos grupos se sintieron decepcionados y volvieron a la no política. Posteriormente salieron de participar y volvieron a la no política. Y por eso también gana el Lula posteriormente porque hay una salida porque hay una crítica de esos grupos al no cumplimiento de algunas medidas o algunas promesas que Bolsonaro había señalado. Por lo tanto, hay explicaciones que provienen desde abajo, sociológicas, que explican aquello, ¿no? En el caso de Milei, que tú pones también como ejemplo, también es un deterioro. Hay que verlo también en el largo plazo. Es un deterioro de la economía y de la sociedad argentina producto de los malos gobiernos que se inician después de la muerte de Néstor Kirchner con Cristina y con Fernández. O sea, cuando son los dos, Cristina y Macri también por el medio. Entonces, no es solo, no es solo, diría yo, la necesidad del imperio de estos gobiernos, sino también está lo local interviniendo fuertemente en la suerte de los gobiernos que se eligen. Por ejemplo, uno podría decir, sí, puede ser que Estados Unidos está muy interesado en Brasil, pero no, hoy día tiene una contención con Lula, ha logrado tener toda esa situación con Milei en Argentina, te lo concedo, pero fíjate que hay un dato. Estados Unidos no necesitó presionar mucho para que nuestro amigo Boris entregara mucha riqueza minera al imperio. O sea, no necesariamente se requiere un gobierno de derecha para que Estados Unidos pueda lograr un aliado. Y quedó demostrado con Boric. Boric fue un aliado durante estos 4 años de Estados Unidos sin ser un candidato que a Washington le pudiera gustar, pero parece ser que cuando llegó por allá Biden lo recibió muy bien y no le fue problema. Y por lo tanto todo lo que ha denunciado los distintos grupos que han trabajado con el tema del cobre y de la minería que dirigen distintas personas, así lo demuestran. Sería largo detallar acá todos los convenios que ha hecho Boris o el Estado chileno bajo la dirección de Boris con Estados Unidos en esa materia. No necesitaron a tener un gobierno de derecha, tenían un gobierno de centro izquierda. ¿Me entiendes? Entonces no es todo así, ¿no? Fíjate que el otro dato, que hay un dato muy espectacular en la política latinoamericana. Ustedes saben y conocen cómo está Perú. Perú es uno de los países que tiene la mayor y más profunda crisis política que dura por lo menos aproximadamente 10 años. Cambian presidente todas las veces. Se dan golpes institucionales, por decirlo así, sacan a uno, ponen a otro.
sacaron a Pedro Castillo, pusieron se me fue el nombre, y ahora pusieron a este otro presidente. ¿Y tú sabes cuál es el país que en América Latina ha crecido mejor económicamente? Perú. ¿Qué es lo que te quiero decir con este ejemplo? ¿O qué es lo que les quiero decir a todos con este ejemplo? Que muchas veces el, el- la, el desenvolvimiento de la economía neoliberal extractivista como la que existe en el Perú, mercantil financiera, extractivista, ¿ah? No requiere muchas veces la política. El neoliberalismo huye de la política. ¿Captan? Entonces, no es una condición para que el neoliberalismo se pueda desarrollar, tener un buen sistema político funcionando. Muchas veces para el neoliberalismo la política es un obstáculo para su desarrollo. Por eso quieren en algunos lugares reducir la política, terminar con el juego político, porque la política es un obstáculo. Y eso lo entienden muy bien los ciudadanos peruanos. Los ciudadanos peruanos en un gran sector de la población, ellos funcionan muy bien, porque la tasa de crecimiento está óptima. En Bolivia pasaba exactamente lo mismo. Entonces no hay que pensar que hay esta ola de derechismo en América Latina, producto de la crisis del imperialismo, que es cierta y que es real, pero que más que crisis es una disputa. Yo creo que más que una crisis de decadencia del imperio estadounidense, yo tengo la impresión de que estamos a puertas de entrar y contemplar una de las guerras más potentes que se podía dar, porque se está disputando, ¿ah? Territorios, como bien dices tú, para controlar riqueza. Pero aquí es una guerra entre Estados Unidos y China, propiamente, fundamentalmente en el territorio nacional, o sea, perdón, en el territorio regional de América Latina. China tiene una forma de actuar que parece ser muy limpia de cualquier grado de intervención, pero actúan y dominan y entran y extraen de la misma forma como Estados Unidos va a extraer la riqueza de cualquier lugar. Para mí China es tan imperialista como Estados Unidos. Y es una guerra entre dos imperios. En ese sentido tenía razón Anthony Negri cuando hablaba de que estábamos en la época de los imperios. Entonces, en ese sentido, yo observaría fundamentalmente esta penetración, esta posible invasión que pueda realizar Estados Unidos sobre Venezuela, como más peligrosa que lo que pueda hacer que ponga a un candidato como Kass o Milei o cualquiera de estos. ¿Ah? Ese sí que es un peligro vivo, diría yo. Pero no estamos en presencia de esta ola derechista. América Latina, estimado, ha sido derechista ¿desde cuándo? Desde siempre. Ha estado dominada por, como bien dice Marlene y como dice también Nelson, por una oligarquía desde siempre. Y esos son los que determinan y deciden y condicionan muchos de los movimientos que hagan los gobiernos nacionales, en concordancia, por supuesto, con el imperio. O si no le pasa lo que le pasa a Maduro o lo que le puede pasar a Petros en Colombia. Dejo esa parte de la política internacional. Y bueno, habrá que ver cómo es la política internacional que desarrolla Kass. Todavía está por verse. Pero vamos a lo otro, a lo que decía Marlene. El tema de que yo traté de explicar cómo llegábamos a la situación de triunfo de la derecha. Y nuevamente, aquí hay una serie de factores que, que tienen que ver cómo primero la UDI popular y posteriormente otros grupos fueron constituyéndose en los espacios territoriales y poblacionales para ir conformando aquel sujeto
que tenían que tener para apoyarse políticamente. Entonces, quien abandonó a las poblaciones, quien dejó solo a los territorios, fue gran parte de la izquierda. Primero, la izquierda que estaban en los gobiernos de la Concertación, el Partido Socialista y el Partido Comunista. El Partido Comunista se contentó, fíjense, se contentó con manejar ciertas organizaciones gremiales. El Partido Comunista definió como estratégica en su manejo la salud con el doctor Maturana, ¿ah? Que era el que dirigía toda la Confederación de Funcionarios de la Salud Primaria, y ahí se hicieron fuertes. El Colegio de Profesores, con Gajardo, ¿ah? Siempre tuvo el Partido Comunista, tuvo el control del Colegio de Profesores. Es decir, se hizo fuerte en aquellos lugares donde podía tener alguna incidencia visible, pero tampoco se fue a trabajar a las poblaciones, tampoco se fue a construir sindicatos, tampoco se fue a hacer nada de eso, porque tampoco definió esa situación. Entonces, hay una izquierda, la izquierda institucional, que abandona los territorios, lo deja a merced de los partidos o los grupos de derecha. O los grupos que fueron creciendo y se fueron haciendo derecha en el calor de la situación, asumiendo una buena educación neoliberal a través de los colegios particulares subvencionados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay toda una formación generacional. ¿De cuántas? ¿3 generaciones o 4 generaciones? Formada bajo esa. ¿Por qué? Porque ninguno de los ministros de educación de este país fue capaz de modificar, alterar, cambiar en los últimos 35 años los contenidos y la visión que se entregaba en la educación. ¿Por qué? Porque los ministros de educación y el colegio de profesores se encargaron solo de reclamar cuestiones de carácter material, cuestiones de recursos, de mejora de sueldos, que era evidente que era necesario, pero no podían quedarse en eso. No cambiaron la concepción que se le enseñaban a los jóvenes en, en los colegios, desde el barrio hasta la universidad. En las universidades, fíjense que yo siempre he dicho una cosa: los estudiantes de la reforma universitaria del 67, cuando hacen la reforma universitaria, los dirigentes de ese, Miguel Ángel Solar y entre otros, el presidente de la FEUC, no se van como Boris Vallejo, Giorgio Jackson y otros, no se van al Parlamento. ¿Saben dónde se fueron? Se fueron a ocupar espacios dentro de las universidades para dirigir la universidad y cambiar la universidad. Acá en Chile ninguno de esos dirigentes del 11 le importó un bledo la universidad y su forma de enseñar. Lo que le interesó construir un proyecto político para llegar al poder. Entonces, en ese sentido, nadie puso coto, nadie ha frenado la forma como se constituye y se forma el sujeto. Ese es mi punto. El punto es que nadie ha sido capaz de alterar aquello. Ni desde los gobiernos de Elwin en adelante han sido intervenientes en el proceso de la constitución curricular. Todo lo contrario, han forzado. Fíjense ustedes, ¿quiénes fueron los gobiernos? Fue la derecha la que terminó con las clases de educación cívica, las clases de música, las clases de arte. ¿Fue la derecha? No, fue la centro derecha, es decir, la Concertación y la nueva mayoría, que hicieron eso. Entonces, aquí hay, por cierto, un proceso, porque había que poner a tono a la sociedad con el sujeto. Ese sujeto que Mulián en el año 97 ya señaló como el sujeto credicar. El sujeto que era más importante tener tarjetas de crédito que tener el carnet de un partido o lo que fuera, porque él militaba en el mercado. Ese es el punto, la gente milita en el mercado, vive en el mercado, le encanta el mercado,
Suspendan el mercado y ese sujeto no queda en nada. Entonces, indudablemente, que cuando surge la convención en el 22 y trata de hacer modificaciones, alteraciones de ese orden, le dijeron que no. Y luego, ¿cierto? Todo el discurso de que estábamos en presencia de un mal gobierno, de un gobierno entreguista, de un gobierno neoliberal, reforzó la idea de que entre un neoliberalismo como el de Boric y un neoliberalismo de Kass no había dónde perderse, pues. Ese es mi punto. El punto es ese. Ahora, ¿qué se puede hacer para adelante? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Lo primero, que yo tengo la impresión de que Kass va a ser un gobierno mucho más moderado, esa es mi impresión, mucho más moderado de lo que nosotros podemos suponer partiendo de la base de lo que significa un tipo como él, como ha sido descrito. ¿Y por qué es moderado? Ustedes estarán preguntando por qué va a ser un gobierno moderado. ¿Por qué? Porque él no quiere que le pase lo mismo que le pasó a Piñera. Uno. Tampoco quiere que le pase lo mismo que le pasó a Boric. Porque él va a querer, y esa es la estrategia es de más largo plazo. Es decir, él quiere que ganar esta elección, pero también ya está pensando, o su gente, y él también está pensando en el 2030. Porque quieren proyectar. Es la misma tesis que tenía la dictadura. Proyectar la institucionalidad en el largo plazo. No en la coyuntura. No en lo episódico, sino pensar la coyuntura en largo plazo. Y eso es lo que está haciendo Kass. Kass va a pensar la coyuntura a largo plazo para que todas las medidas que va a tomar no van a afectar, tengo la impresión, no van a afectar en lo inmediato a todos los chilenos que hoy día tienen ciertos beneficios sociales. No va a recortar eso. ¿Por qué? Porque se los va a recortar a los que vienen en una estrategia de largo plazo. Entonces, esa es la diferencia que puede haber también en un Bolsonaro, en un Milei y en un Kass. Kass no está pensando en el corto plazo. Bolsonaro pensó en el corto plazo y se fue inmediatamente del gobierno y hoy día está preso por intento de golpe de Estado. Milei no creo que pase eh, a una nueva elección o una nueva situación de futuro por una serie de condiciones, que para otro programa. Pero Kass está pensando en el largo plazo. Y de manera entonces que va a ser un gobierno muy moderado en los primeros 2 o 3 años para asegurarse la continuidad, ya sea introduciendo una reforma constitucional que permita algo que también la derecha ha planteado en otros momentos, que es la reelección. Porque para ellos, los 4 años es de muy corta duración para poder hacer transformaciones estructurales. Ese es el problema que se tiene. Transformaciones estructurales no las puede hacer en 4 años. Está pensando, diría yo, en una estrategia de larga duración, de 8 a 12 años. Y eso lo puede conseguir con la cantidad de votantes que tiene. Aunque baje, pierda 10 puntos, va a ganar igual, 49-50. Siempre va a ganar, porque tiene una base, creció, y eso le va a dar un apoyo sustantivo. Ahora, eso significa que si nosotros visualizamos de que se viene un planteo de esta naturaleza, bueno, las izquierdas, no la izquierda que está en el gobierno, no la izquierda saliente, va a tener que trabajar en función de esa misma perspectiva, trabajar en esa perspectiva, pero el problema sustantivo que va a tener esa izquierda que no va a tener la capacidad de intervenir
en procesos de conformación del sujeto. El proceso de la conformación del sujeto neoliberal va a continuar con mucha fuerza se van a reforzar los colegios particulares subvencionados, va a haber toda una reforma en el sistema de educación pública, se van a reforzar las universidades privadas y sobre todo las de orientación de derecha, y que son las todas, y también se va a modificar la ley de financiamiento de las universidades públicas para una forma para controlar aquella. Es decir, todo va a estar bajo el control de este poder del Partido Republicano, que van a proyectar su gobierno en 4 años más. Esa es la tarea de Kass. Por eso el discurso de ayer de Kass fue muy suave, muy preciso en decir: no nos apuren. Recuerden ustedes, si es que lo escucharon, no nos apuren, no nos exijan, porque la tarea es compleja y difícil. Él estaba diciendo: no nos vengan a exigir todo inmediatamente, porque nosotros vamos a ir paso a paso. Esa es la estrategia de la derecha. Eso es lo que viene. Pero frente a eso, las izquierdas tienen que organizarse y no salir con el típico discurso que la lucha de clase vaya, que los obreros por acá, etcétera. No estoy diciendo que ese discurso no sea per se equivocado. Digo que ese discurso no ha servido en los tiempos actuales. Y por lo tanto hay que construir un nuevo partido. No tenerle miedo a la construcción de un nuevo partido. Y yo diría, como lo hizo en su momento, y lo cito solo a modo de ejemplo, no de seguir la enseñanza, sino a modo de ejemplo, que lo que debiera hacer la izquierda anticapitalista, antineoliberal, es construir un partido movimiento y volver con gente en las poblaciones, en los territorios. Y sobre todo, compañeros y compañeras, la izquierda esa tiene que descabezarse. ¿Qué quiero decir con eso? Debe dejar pasar toda una generación que ya está y tiene que irse a descansar a los cuarteles de invierno. Y dejar que otra generación, fundamentalmente jóvenes que hoy día pisan los 40 años, esa es la nueva generación que tiene que comenzar a dirigir esta nueva izquierda. Porque de esa izquierda, de jóvenes de 40 años, que son hijos, nietos, incluso de participantes en las luchas contra la dictadura, hoy día han madurado y tienen una forma distinta de ver el proceso. Y esa es la gente que tiene que asumir las responsabilidades. Los que tienen hoy día sobre 70 años, 75 años, señores, váyanse para su casa. Muchas gracias. Ha sido un placer haber trabajado con ustedes, pero ya hoy día ustedes tienen que descansar. Hoy día tiene que haber un cambio generacional en las conducciones de las izquierdas. De esa izquierda. No estoy hablando de la izquierda renovada, nada. Esas tendrán que hacer su propio proceso. Pero ya esa es otra cosa. A mí no me interesa el Frente Amplio, no me interesa el Partido Comunista. Creo que el Frente Amplio y el Partido Comunista fueron dos organizaciones políticas que son de izquierda que fueron nefastas para la sociedad chilena. Ahí lo dejo, pero yo estoy pensando que en la izquierda hay también agrupaciones que ya no pueden seguir existiendo. Tienen que cambiar. Y sobre todo, insisto, darle paso a esa generación de personas que tienen 40 años. Que de ahí para arriba está la posibilidad de hacer cambio. Porque esos chicos de 40 años, que son, yo digo chicos porque me llevan 28 años, yo los llevo 28, tienen conexiones con los territorios. Saben entenderse con la gente en los territorios. Uno ya no. Porque uno se encuentra con gente de la edad similar y no dialoga
con otra. Entonces tenemos que cambiar, eso tiene que cambiar, la estructura de los partidos de izquierda, de las organizaciones. Como algunos partidos que aparecen, ¿cierto? Secretarios generales que tienen como 60 o 70, más 70, 80 años, no, ya no pueden seguir dirigiendo el partido. Tienen que cambiar, darle paso a la gente más joven. A la gente, como digo, insisto, de 40 hacia arriba. O si no, vamos a llegar al 30 y esa gente, dirigiendo esas organizaciones, van a tener 4 años más. Es decir, si hoy día tienen 70, van a tener 74. Y los que tienen 74 hoy día van a tener 78. O sea, más viejos todavía. Y no es que quiera despreciar a los adultos mayores. Yo soy viejo. Y yo me siento que no puedo entenderme con la gente más joven porque hay otras conexiones, otras formas de entenderse. Entonces yo tengo la impresión de que ahí no podemos. Yo he asistido a cientos de reuniones con la gente de izquierda. ¿Y sabes lo que más locura me da? Cuando yo soy un tipo que tiene 68 años, no estoy hablando de que soy un viejo de 50. Tengo 68 años, compañero. Y me encuentro con gente que en reuniones de la izquierda para proyectar el presente o el futuro terminan discutiendo cuáles eran las estrategias que tenían en la Unidad Popular hace 52 años atrás o 55 años atrás y se pelean entre ellos. Entonces, con esa izquierda no llegamos a ninguna parte. Como no hemos llegado a ninguna parte hasta ahora. Por lo tanto, hay que dejar pasar a las nuevas generaciones. Y aquellos que se han enquistado como dirigentes de organizaciones políticas porque sobreviven de esa forma, yo creo que también tienen que dejarla, porque hay que darle paso a otros dirigentes. Hay compañeros que van a manifestaciones que apenas pueden mover los pies, consecuentes, terribles, poderosos. Pero desde mi punto de vista, compañero, no avanzamos en la construcción de una alternativa contra el neoliberalismo. Y eso no solamente pasa en Chile, pasa en Argentina, en Brasil, en Uruguay y en todas partes. No es un fenómeno privativo de Chile. Yo tengo la impresión que el futuro se nos puede mostrar con luminosidad si somos capaces de leer bien el presente. Pero hasta ahora la izquierda que a mí me interesa, no ha leído bien el presente. Y los otros lo han leído tan bien que se terminaron acomodando y haciendo posible que llegara Kass. Gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Ha sido una clase magistral sobre cómo se desarrolló esta elección, cómo llegamos al resultado en que llegamos y qué es lo que deberíamos hacer para intentar revertir, ¿cierto?, en un futuro mediano o largo plazo, toda esta incidencia de la extrema derecha. Estamos muy pasados en el tiempo, así que les voy a dar solamente un minutito para hacer el cierre y cerrar el programa. Parto contigo, por favor, Marlene. Un minutito. Gracias. Ya, no sé si va a alcanzar en el minutito porque quiero leer los comentarios de acá. Sergio Arcos dice, octubre fue una expresión de rabia del mundo social, sectores medios, de trabajadores desclasados y desorganizados, sin conducción o expresión política. Estos sectores intermedios, atemorizados por su condición laboral, de seguridad, etcétera, serán caldo de cultivo de políticas fascistoides, generando rabia y odio a lo establecido, ofreciendo soluciones a su problemática que ha sido efecto del mismo sistema dirigido por el capital. Pero el problema no es el pueblo, sino que de la izquierda consecuente que no ha sido capaz de mostrarse como una alternativa frente al pueblo y fundamentalmente frente a los trabajadores. Gracias y saludos a todos. También dice después, Kast tiene el 46% del padrón electoral, requiere de políticas de consenso, penoso para él. Hoy el Congreso, muy similar al anterior, seguirá funcionando con los consensos, aunque le moleste este sector extremo del capital.
Lo más importante, la crisis de dirección del pueblo y los trabajadores. ¿Cómo la enfrentaremos? 21% de abstención, nulos y blancos, decía. Fue comentando a medida que íbamos hablando. Para los pueblos del mundo, la disputa fue pinochetismo versus izquierda, independiente de sus programas. Penoso resultado para ellos, también para nosotros. En YouTube, bueno, Pilar Garrido deja puesto ahí también. ¿Y qué opinan de Eduardo Artés? Creo que ya habíamos comentado eso antes, así que lo vamos a dejar, se puede dejar para otra vez. Y Metabali dice, podrían establecer, eso en YouTube, podrían establecer un nuevo orden político y económico de las distintas potencias. Dice. Y después dice, PDG puede cambiar, o sea, el partido de la gente. Yo no sé qué tanto, bueno, el partido de la gente lo que es importante es que hay que organizarse. Ahora yo voy a terminar el programa con una duda, planteando una duda, porque sucede que hay una observación y ahora me doy cuenta por cosas que he visto en las redes sociales, que no es solo mi observación. Cuando ganó el rechazo, en las poblaciones que se supone que votaron mayoritariamente al rechazo, no hubo manifestación alguna. No hubo. Y ahora, cuando gana Cast, los que se manifiestan positivamente solo son las poblaciones adineradas, o sea, donde se agrupa la gente que evidentemente votó por él. Pero las poblaciones, silencio total. Eso debe querer decir algo. Ahora, muchas cosas pueden ser, pero nadie cuestiona el CERVEL. El CERVEL no es del Estado, es decir, los que cuentan, los que administran los votos, los que cuentan los votos, los que desarrollan ese sistema y presentan el resultado, es una empresa privada. Entonces, y nadie cuestiona ese tipo de cosas. Ahí lo dejo. Para otro programa. Gracias, Marlene. Muchas Nelson, gracias, Juan Carlos, por haber estado acá. Y gracias también a la presencia en línea. Pues, solo agradecer, realmente es muy grato conversar contigo. Uno siempre se va cuestionando y cuestionando y cuestionando, y eso creo que es una de las cosas que nos hace falta, con una visión un poco más amplia y no tan restringida de la realidad que nos presentó esta elección. Así que gracias y esperamos contar nuevamente contigo en otra oportunidad, Juan Carlos. gracias, Nelson. Juan Carlos, un minuto para el cierre, por favor. Está sin audio. Déjame ver si te puedo dar audio de acá. Ahí te aparece un botón para que actives el audio. Ahí está. Ahí se cortó. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Un minuto. A ver, con respecto a lo que dice Marlene, creo que es interesante lo que plantea ella, pero el dato está, Marlene, es que el CERVEL, como empresa, está dirigida por un grupo de gente que la controla y parece ser que no tenemos los problemas que tienen otras sociedades, como por ejemplo lo que pasó en la elección de Honduras. Todavía están discutiendo quién es el presidente y todavía están declarando nulo. Entonces también ahí hay un dato importante de que de responsabilidad y seriedad de aquellos que conducen el asunto. Hasta ahora no se ha demostrado de ninguna manera de que el server sea un manipulador de los resultados. Habría que demostrarlo. Hay una serie de críticas al server, claro, pero hasta ahora parece que no. Y en ese sentido yo tengo la impresión de que eh, tenemos que tener determinadas confianzas, porque esas determinadas confianzas también nos van a permitir el día de mañana jugar con esas reglas. Ese es el punto. Si nosotros queremos cuestionar todo, tenemos que cuestionarlo todo y tener la fuerza política, social para cuestionarlo. De lo contrario, no vamos a poder hacer nada en ese aspecto.
en ese elemento. Creo que el tema de la sociedad neoliberal es una sociedad que muchas veces nosotros con la propia cotidianidad de nuestro quehacer no nos damos cuenta que estamos dentro de ella. Y mi intención justamente no es defender la sociedad neoliberal, sino que develar justamente dónde estamos ubicados. ¿Y por qué se pasa lo que pasa? No es que yo esté de acuerdo con la sociedad neoliberal, sería absurdo. Yo estoy diciendo, cuidado, esa es la sociedad en la que vivimos. Y muchas veces, como vivimos inserta en ella, no nos damos cuenta cómo operan los mecanismos de control, de disciplinamiento, de dirigirnos en forma casi automática dentro de esa sociedad. Por eso la idea de que yo siempre he planteado, y con esto termino, Jaime, no te pongas nervioso, es la idea de que nosotros tenemos que ser anticapitalistas en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. No podemos permitirnos ser capitalistas en nuestro quehacer. Tenemos que romper con el capitalismo. Con pequeños gestos, como dice, por eso cito a John Holloway siempre, con pequeños gestos, con pequeñas acciones, sacar el sujeto rebelde que llevamos dentro y oponernos a todo. No ser obsecuente con nada. Ese es nuestro primer acto de rebeldía. No ser obsecuente con los mecanismos que el sistema nos instala. Ese es lo que yo diría para el futuro. Seamos rebeldes, como dicen los zapatistas, todos los días, a cada rato, de abajo y a la izquierda. Gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Muchas gracias. Hemos tenido un programa extenso, pero muy profundo, y las conclusiones están ahí a la vista, y también las recomendaciones. Hay que partir por cuestionarlo todo. Ese es un punto importante. Y por lo menos a mí me ha servido como una forma de avanzar en conocimiento. No tomar las cosas que vienen dadas, sino que cuestionarlas, dar una vuelta, en fin, pensar en el por qué pasan las cosas. Muchas gracias, Juan Carlos, por el programa de hoy en día. A ustedes, Te dejamos evidentemente invitado a un próximo programa cuando tengamos una sesión de coyuntura, de política o algún hecho importante en el país, que siempre nos ha acompañado justamente en esas eventualidades. Nosotros nos despedimos hasta el próximo día lunes, no sin antes decir que el debate público está en solidaridad con todos los presos políticos mapuches, con todos los presos políticos de la revuelta, con todas las personas que han perdido total o parcialmente la vista a causa de la represión de Carabineros, GDI y Fuerzas Armadas, con todas las personas que han sufrido también atropellos de derechos humanos, en solidaridad con la familia de Julio Chuñín y también con el pueblo palestino. Nos vemos el próximo lunes a las 21 horas. Gracias, buenas noches, que muy bien. Chao. Chao, chao. Chao, chao.